Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema, ahorita me mencionaban el contexto internacional geopolítico de los chips. China, bueno, la empresa Huawei sacó un chip de 7 nanómetros. Preguntar de cuántos nanómetros va a ser ahora este chip que se va a producir en México. Sí, no es como bien lo presentó, si quiere comentarlo. Sí. No es una competencia de quién hace más pequeño. Gracias por la pregunta, porque nos da la oportunidad de explicar un poco este tema. Cuando se habla, por ejemplo, de geometrías mínimas y se habla de 7 nanómetros, en realidad no es la dimensión mínima del transistor, que es la unidad básica para construir un circuito. Es una nueva nomenclatura que surgió a partir de la tecnología de 28 nanómetros, pero la longitud mínima comercial con la cual se puede hacer un transistor y luego reproducir circuitos, sistemas complejos, es 14 nanómetros. Imagínate una llave de agua donde por el lado izquierdo entra el agua, por el lado derecho se recolecta. La longitud entre la entrada y la salida, la más pequeña en términos comerciales que se puede producir, es de 14 nanómetros. 7 nanómetros es una convención reciente, digamos, acuñada por la tecnología de semiconductores. Y en cuanto a qué podemos hacer en México, bueno, no es necesario ir hasta los 7 nanómetros, nodo tecnológico de 7 nanómetros. 350 nanómetros, por ejemplo, es competitivo para el sector automotriz, instrumentos médicos, TICs y otras aplicaciones que se van a encontrar por cualquier lado, su tarjeta bancaria, por ejemplo, o cualquier. Por ejemplo, con 350 nanómetros en México podríamos diseñar y fabricar toda la electrónica asociada con tarjetas, pasaportes, en fin, todo lo que requiera identificación de manera inmediata y almacenar la información en un servidor. Muchas gracias. También, presidenta, de este tema, preguntarle cómo se va a aprovechar el potencial que tiene México en el tema minero y de las tierras raras, ya que tengo entendido que se necesita también para la fabricación de estos chips. Sí, estamos trabajando. Este es un proyecto en donde están involucrados la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard, ahí está el INPI, pero además este consejo consultivo que se planteó. Raquel está ayudando desde buen gobierno para todo el desarrollo, digamos, jurídico, legal también de este proceso, y obviamente todas las instituciones de educación superior. Ese es, digamos, por un lado. Ahora, el tema de la minería pues es algo que tenemos que seguir trabajando en México por los impactos ambientales que genera la minería. Entonces tenemos que hacer pues una discusión muy amplia de en qué sí y en qué no se sigue ampliando la producción minera. No solamente son estos materiales que mencionas, sino también, por ejemplo, el cobre, que es muy importante para todo el desarrollo tecnológico. Entonces es una discusión que vamos a dar también y ya les informaremos. Gracias, presidenta. Y por último, también preguntarle, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el tema del maíz transgénico, que por motivos de que se perdió pues ahí se me fue el nombre, el comité… Panel. El panel, gracias, presidenta. Como se perdió el panel, pues se va a tener que pues resarcir lo que se publicó en 2023. Preguntarle qué va a hacer su gobierno, si va a buscar otro panel o… No, vamos a cambiar la Constitución, por eso es la reforma constitucional. El día de hoy, perdón, hay una reunión. ¿Se acuerdan que aquí salió con la pregunta de la compañera de Contralínea?
por qué se sacaba el nombre de organismo genéticamente modificado y solo quedaba transgénico. Entonces, hay algunos compañeros y compañeras de pues este trabajo histórico que se ha hecho de Sin Maíz no hay país, que tienen algunos planteamientos de la reforma que se envió al Congreso. Entonces, el día de hoy hay una reunión con el secretario Sader, Medio Ambiente, Rosaura, para platicar con este grupo, este equipo, para tener la certeza pues de que se esté enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo y pues que sea constitucional el que los transgénicos, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Pues aprovechando también la presencia de la doctora Rosaura Ruiz, consultarle sobre el tema del vehículo Olinia, cómo va, en qué fase se encuentra, saber si se podría contar con semiconductores ya fabricados en México para este proyecto tan ambicioso, si nos pudiera detallar. Pues va avanzando, ahí vamos a ir presentando cada 15 días a lo mejor estos proyectos y los avances. Así los invitamos como en unos 2 meses de nuevo para que nos informen cómo va. Igual el proyecto Línea y vienen otros proyectos que estamos desarrollando y que vamos a informar pues a todo el pueblo de México a través de la mañanera. Muy bien, presidenta. En otros temas, representantes del sector patronal y sindical aseguran que las reformas aprobadas a la ley del Infonavit no contribuyen a fortalecer la institución y que se está poniendo en riesgo 350,000 millones de pesos e incluso dicen que acudirán a instancias como la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué respondería usted? No es cierto. Los fondos de vivienda, todos los trabajadores que están afiliados al Infonavit, que son los mismos que están afiliados al Seguro Social o casi los mismos, aportan. Ese aporte, junto con el de la patronal, se va a un fondo. Ese fondo, pues es el fondo que tiene el Infonavit. Una parte de ese fondo, una parte, se usa para la construcción de vivienda y otra parte debe resguardarse. Incluso está regulado por la Asociación mexicana de, ¿cómo se llama? No es asociación, la AMB, ¿cómo se llama? Bolsa y de Valores. La Comisión Nacional, Bancaria de Valores, exactamente. Porque se dan créditos con estos fondos. Entonces, la parte de los créditos sigue igual. Hay otra parte de esos fondos que son para construir vivienda, porque como ustedes han observado, pues hace mucho que el Infonavit realmente no construye vivienda, sino solo da créditos. ¿Qué es lo que ha pasado con esto, con el esquema de organización del Infonavit? Pues que había una parte de dirección patronal y una parte de dirección sindical o de los sindicatos que cometieron pues muchos de los actos de corrupción que se han venido mencionando aquí. En algunos casos probablemente estuvieron o no involucrados la parte del gobierno, pero lo cierto es que ni había transparencia y más bien mucha corrupción. Entonces, ¿qué se plantea ahora? Que esté la Dirección General del Infonavit, que en el Consejo de manera tripartita esté gobierno, el sector empresarial y el sector de los trabajadores y que sea totalmente transparente la construcción de la vivienda y los fondos, incluso auditable por la Auditoría Superior de la Federación, que antes no se permitía. Entonces, es falso este planteamiento de que
como dice el PAN, que se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe qué cosa, que los fondos están ahí, permanecen, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción. Ese es el objetivo de esa ley. Entonces, ya tuvieron varias reuniones y una reunión en particular con la Secretaría de Gobernación, donde todos dijeron que estaban de acuerdo con algunas modificaciones que se plantearon en la ley que fue aprobada en el Senado. Entonces me extraña que ahora, después de haber dicho que todos estaban de acuerdo, pues ahora dicen que no están de acuerdo. Esto es para bien del país y para bien de los trabajadores. Discúlpeme, no me presenté, Jimena Mejía de Grupo Imagen. Y por último, preguntarle, en el diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿hubo alguna solicitud de su parte por mayor participación de la DEA en las investigaciones y presencia en el país? Y si no fue así, si lo solicitara en un futuro, ¿usted lo aprobaría? No. Colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación y realmente el resultado fue muy bueno, porque ya habló el doctor de la Fuente con el Departamento de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, tuvieron una conversación, por lo que me informó el doctor de la Fuente, para ver cómo va a ser estos grupos de coordinación. Entonces, va a haber buena coordinación, va a haber buena colaboración, siempre en el marco de nuestras soberanías y del respeto a nuestros países. Le agradezco. Sí. Ya les vamos a estar informando. Sí, adelante. Presidenta, qué gusto saludarla. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Sagredo, soy reportero de SICER, vengo del estado de Jalisco. Presidenta, Jalisco es el estado número 1 en la industria de semiconductores en México. Concentra actualmente el 70% de las empresas del sector. Este liderazgo no ocurrió de la noche a la mañana, es algo que viene desde los años 70 del siglo pasado. ¿Cómo estará participando Jalisco en este proyecto que acaban de anunciar? Y quisiera preguntarle también si el centro de diseño o el centro de construcción de semiconductores que se prevé a mediano plazo podría establecerse en Jalisco. Eso para empezar, gracias. ¿Por qué no le comenta esta idea de que no se necesitan las grandes construcciones para este centro de diseño? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Mencioné durante la presentación que el Centro de Diseño de Circuitos Integrados tiene 2 polos, 2 unidades en este momento, Guadalajara y Puebla, y Sonora, por supuesto, perdón por el chip, que no funciona bien. Para el Centro de Diseño no se requieren grandes construcciones, lo que se requiere es esto que está aquí. Entonces, por lo general, si ustedes quieren ver un centro de diseño comparado con una fábrica de semiconductores, no lo van a ver. Lo que van a ver es una sala con ciertos acondicionamientos donde la gente se sienta a utilizar un equipo de cómputo de aplicación específica y empezar a hacer sus diseños, simulaciones y generar los archivos para que después sean transmitidos a una fábrica donde se manufacturará el diseño. Entonces no se requieren de grandes obras en términos de ingeniería civil o algo así. Pero en Jalisco hay mucha colaboración del Cinvestav con empresas como Foxconn y otras empresas. ¿Quiere alguien comentar esto? Adelante, por favor. Buenos días, con su venia, Presidenta, y agradeciendo toda la colaboración que llevamos a cabo. Soy Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, y comentarles que
Bien lo decías, el 70% de la industria de semiconductores del país está en el estado de Jalisco y es interesante que el 90% de la etapa, se habló de 3 etapas, el doctor Edmundo Gutiérrez hablaba de 3 etapas, 3 eslabones. Hoy Jalisco tiene 2 de esos 3, que es la etapa de diseño y la etapa de ATP con la llegada de una empresa que es ASC Group, que recientemente anunció su llegada al estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al estilo Jalisco, como lo dice el gobernador Pablo Lemus, que por cierto le manda un saludo, presidenta, y básicamente eso significa que estamos trabajando bajo el liderazgo del doctor Ramón Parra desde el Cinvestav, de la mano de universidades, de la iniciativa privada que ya está instalada. Tenemos empresas como Foxconn, como Infineon, como NXP, pero también tenemos ya empresas locales de mexicanos en diseño como Circuify, haciendo diseño avanzado. Entonces, como bien decía ahorita el doctor Edmundo, esta etapa de diseño la estaremos colaborando tanto el Estado, el gobierno del Estado, en colaboración con el Cinvestav, como con la iniciativa privada que ya está instalada en el Estado. Gracias. Presidenta, en otro tema, vengo a plantearle un asunto que afecta a miles de personas en más de 20 estados del país. Permítame darle el contexto. La Fiscalía de Jalisco identificó más de 26.500 números telefónicos de posibles víctimas de fraude en distintas ciudades de la República Mexicana. Las estafas fueron realizadas desde un falso call center descubierto el 14 de enero pasado en Guadalajara. Las autoridades catearon el inmueble y aseguraron libretas con los números telefónicos de posibles víctimas en Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Tlaxcala. Los estafadores obtenían información de las cuentas bancarias de sus víctimas, haciéndose pasar como empleados de instituciones financieras. Desde entonces, las autoridades de Jalisco realizan trabajos para localizar a los afectados y exhortarlos a que presenten su denuncia. Sin embargo, dada la cantidad de números telefónicos, no ha sido posible contactar a la totalidad de los afectados. La Fiscalía informó este lunes pasado que girará colaboraciones a sus homólogos en las diferentes entidades del país para que coadyuven a la localización de estas personas que pudieron ser víctimas de estafa. Presidenta, ¿la Federación puede hacer algo para apoyar en la localización de estas más de 26,000 posibles víctimas de fraude? Sí, por supuesto, que se ponga en contacto con, pues apoyar, digamos, en la investigación, no solamente la localización de las víctimas, sino ellos saben, pues el gobierno de Jalisco, la Fiscalía con su autonomía y obviamente lo que tenga que ver con la seguridad, porque hay varias instituciones, no solamente la Secretaría de Seguridad, que se pongan en contacto con el equipo, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y, por supuesto, la colaboración. Presidenta, ¿es verdad que Jalisco es el estado que reporta más casos de este tipo? ¿Qué está ocurriendo en el país al respecto? Bueno, cuando fui jefa de gobierno se hizo una detención muy sonada de varios call centers en la ciudad, vinculados con extorsión, con fraude, con préstamos que se hacían y después llamados posteriores para generar miedo, digamos, en aquellas personas que de alguna manera habían caído en la solicitud de un préstamo. Entonces sí hay acciones en distintas entidades de la República. Hay que juntarlas para poder compartir información y tener mayores resultados. Finalmente, Presidenta, ¿cuándo regresa a Jalisco y qué temas estaría viendo en su próxima visita? Muchas gracias. Ya, pronto. Vamos a ir este fin de semana, vamos a Hidalgo a inaugurar un centro, un hospital, no un centro de salud, ¿no? Del ISSSTE. Y vamos a Michoacán ahora, el sábado, sobre temas del campo. El viernes en la tarde entregamos fertilizante, el sábado también vamos a entregar fertilizante, los fertilizantes gratuitos, y en la tarde en Michoacán vamos a las tiendas del bienestar, que ya las tiendas de ICONSA se están convirtiendo en tiendas del bienestar con un esquema distinto. Vamos a ir a supervisar, y el domingo es el evento de la Marcha de la Lealtad aquí en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec.
sobre el tema, a ver, sobre el tema. Gracias, corazón. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, sobre la colaboración con el mercado, hay empresas globales como Intel o Micron. ¿Estarían estas empresas interesadas, se han acercado con ustedes para ver si hay algún tipo de colaboración cuando esta casa de diseño ya esté en funcionamiento? Esa sería mi primera pregunta. De hecho, Gracias. como bien mencionó la Secretaría de Economía de Jalisco, el Sinvestav, hay colaboración ya de diseño de semiconductores, no solo en Jalisco, en distintos lugares de la República, pero en particular en Jalisco con el Sinvestav. El INAOE también tiene sus propias experiencias de vínculo con la iniciativa privada. Ahora lo que queremos es juntar a las instituciones públicas que se dedican a esto, particularmente Sinvestav, INAOE, que son, digamos, quienes más lo han desarrollado, aunque está aquí también el Instituto de Física de la UNAM, para poder pues tener un potencial mucho mayor de desarrollo de la creatividad y el desarrollo científico de nuestro país y fortalecer este esquema de patente. La patente le da la certeza a quien inventó un proyecto de que va a poder siempre llevar, digamos, la marca, la patente de quien lo desarrolló, que nadie más pueda robarse esa idea, ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo científico, ese nombre. Entonces, no solamente es que se patente, sino que esa patente incluso se pueda comercializar. Imagínense lo que podría llegar al Sinvestav de recursos económicos, a una institución pública o al INAOE o a la UNAM o a otras instituciones, al POLI, de acelerar el proceso de patente que se pueda comercializar, sea con empresas mixtas o empresas privadas, y que ese recurso de la patente y lo que tengan que pagar por la patente regrese a la institución pública, pues te permite todavía potenciar de mejor manera ese desarrollo. Entonces, por eso van juntos, por eso quisimos presentarlo juntos, es el desarrollo de este centro de diseño y al mismo tiempo acelerar el proceso de patente. Presidente, y en ese sentido, ¿considera usted que esta creación de este centro de desarrollo de y diseño de semiconductores van a estrechar estos lazos, esta interacción comercial entre los socios comerciales más importantes del país y también enaltecer este llamado nearshoring de las empresas? Pues, como bien explican aquí, los semiconductores están hoy en, pues, prácticamente cualquier cosa cualquier desarrollo tecnológico que utilicemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, sí, la idea es que México no solo adquiera o no solo se instalen en México empresas que usan semiconductores, sino, si ustedes se acuerdan, en el Plan México uno de los objetivos pues es que la cadena productiva se desarrolle en nuestro país. Pero queremos que eso se involucre con el desarrollo científico y tecnológico de México y que no todo lo que se produzca en México venga de patentes de fuera. Pasa mucho, lamentablemente, de desarrolladores mexicanos, de científicos mexicanos que se van a otros países, allá patentan. Y lo que queremos pues es impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la innovación en nuestro país, para que esté involucrada también, y no solo con la empresa nacional, sino la empresa internacional, que México puede decir este chip que se desarrolló en una institución de educación superior, de investigación, pues es parte, fue un mexicano quien inventó la televisión a color. Sí. Entonces, ¿por qué no nosotros podemos impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México? Sí requiere tiempo, no es un asunto de un año y al otro año está todo lo demás.
Los países le ha tocado tiempo, pero nosotros no tenemos por qué cerrarnos esa posibilidad, que además nos da una enorme soberanía y riqueza en el desarrollo de nuestro país. Entonces ese es el objetivo con Olinia, con semiconductores y otros desarrollos tecnológicos que estamos planteando. Y también hay que decirlo, ya lo vamos a presentar, porque una parte es el desarrollo tecnológico, pero la otra parte también es el desarrollo del conocimiento, en historia, en filosofía, que también es fundamental, que a lo mejor no se muestra en una patente, pero sí en el desarrollo del conocimiento y de la recuperación también de nuestra memoria histórica. Presidente, y una de las utilidades que tienen justamente los semiconductores es para los asistentes cardíacos, los marcapasos. CIDESI, una de las empresas de esta secretaría, tiene desarrollos muy interesantes sobre medidores de glucosa, tiras reactivas para quien vive con diabetes mellitus. También tienen un diseño muy interesante, ya está en fase de estudio con pacientes en el instituto, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, para desarrollar un stent. México tiene que gastar alrededor o de invertir alrededor de 5 millones mensuales en stents para poder salvar la vida de quienes viven con una cardiopatía. Quisiera preguntarle también si se estaría pensando en hacer alguna estrecha colaboración CIDESI y los desarrolladores para también pensar en el futuro en desarrollar nuestros propios asistentes cardíacos llamados marcapasos. Sí, fíjense, en la pandemia descubrimos, bueno, yo descubrí, porque no creo que es un descubrimiento científico, sino una preocupación, que los, ¿cómo se llaman? Hisopos, ¿no? Es de con los que nos hacían las pruebas del COVID, que es sí, una tira con algodón. Bueno, no es algodón, es una fibra particular. No se hacen en México, no se hacían. O sea, dependíamos. Cuando hubo el problema de los cubrebocas, que recuerden que los médicos usaban cubrebocas pues con mucho mayor fineza para evitar el contagio, pues resulta que no se fabricaban en México. Entonces, Rosaura, que estaba en la Secretaría de Ciencia, muy rápidamente juntó a científicos, a una pequeña empresa, y se empezaron a producir cubrebocas para médicos. No me acuerdo cómo se llamaba la… bueno. Pues ahorita nos platica de los hisopos para… y entonces empezamos a fabricar en la Ciudad de México, en Xochimilco, estos cubrebocas, que fueron muy importantes en un momento donde pues había escasez, porque todo el mundo quería ese tipo de cubrebocas. Entonces no tenemos por qué en un momento de emergencia desarrollar todo, sino desde ahora. No sé si quieran platicar la directora la investigadora del Instituto de Física de la UNAM de esta experiencia. Ellos también hicieron otros cubrebocas y los hisopos. Sí, adelante. Directora. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Sí, buenos días. Sí, exactamente, durante la pandemia y tratando de resolver algunos de los problemas que teníamos como país y como ciudad, ¿no? Principalmente, se trataron de desarrollar pues nuevos tipos de hisopos. Los hisopos son muy particulares porque tienen que estar hechos de un material en el que no proliferen bacterias, por ejemplo. Entonces, están hechos de materiales particulares y desde la UNAM nos dedicamos a diseñar diferentes tipos de hisopos porque tienen que ser flexibles, no se deben de contaminar y se realizaron por medio de impresión de 3D. Con esto se hicieron también hisopos para uso infantil, que tampoco existía en el mercado, y pues como ustedes de seguro lo sintieron, pues no es algo muy adecuado para un niño, ¿no? Si no es para un adulto, pues mucho menos para un niño.
o niña, y eso fue uno de los desarrollos que se hicieron. También se hicieron los cubrebocas, como dice aquí la doctora Ruiz y la doctora Sheinbaum. Los cubrebocas necesitan, así como hablamos de nanómetros hace poco, estos virus, el virus del coronavirus, tiene un tamaño de nanómetros muy pequeñito, y entonces se necesitan materiales capaces donde la gente pueda respirar, pero que no pueda transitar el virus. Entonces se necesitan diferentes tipos de capas para que esto suceda. Y aquí fue muy interesante porque desde el Instituto de Física también desarrollamos una metodología nueva como para medir qué tanto transmite un cubrebocas o una mascarilla, qué tipo de partículas pueden pasar o no a través de microscopios electrónicos donde podemos ver cosas muy chiquitas. Y bueno, como esos hubo otros desarrollos. Gracias. Gracias. Y finalmente, Presidenta, quisiera saber cómo fue o cómo va el asunto de estos hospitales que tenían en concesión la iniciativa privada. Nos comentaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador que ya se habían comprado algunos, pero todavía quedaban otros en estas negociaciones. No sé si forman parte de estos hospitales que nos ha venido a platicar aquí el director general Martí Batres. Eso sería todo. Gracias. Los que presentamos el martes son nuevos y son públicos, construcción con recursos públicos. En un caso pues es recursos del IMSS, en el IMSS Bienestar es recursos directamente del presupuesto de egresos de la Federación, y en el ISSSTE igual, es principalmente aportación de recurso público, de recurso del presupuesto federal. Todavía quedan algunos hospitales de aquellas viejas APPs. Si quieren la próxima vez que venga Salud, les pido que lo puedan decir, y se está viendo la manera de avanzar en ello. Por ejemplo, uno de ellos es el de Tláhuac, de aquí de el ISSSTE, que se sigue trabajando pues para que no continúe con este proceso que pues es muy caro. El APP lo que era es para no endeudar al gobierno, se le decía al privado: tú endeúdate, tú construyes, tú operas y yo te pago cada año. El tema es que esos contratos de largo plazo pues eran demasiado onerosos para el Estado, son todavía los que quedan. Entonces, ¿por qué? Porque pues ahí le cargan el interés privado de haber pedido un crédito de manera privada y la operación, que normalmente pues suben muchísimo los costos de lo que en realidad es. Entonces por eso se está quitando ese esquema de APPs y todavía pues en este año esperemos que podamos nacionalizar todos ellos. Y ahora lo que buscamos es un esquema, si hay asociación con la industria privada, distinto. Por eso le llamamos inversiones mixtas, ya no es APP, es el privado invierte una parte, el gobierno invierte otra, o alguna de las empresas públicas del Estado invierte otra. En la mayoría de los casos se busca que la inversión por parte del gobierno sea mayor, entonces compartes riesgos, digamos, pero compartes ganancias y no es tan oneroso. Entonces este esquema ya no se va a utilizar. Se dejó de utilizar con el presidente López Obrador, ya no se va a utilizar y se está orientando un esquema muy distinto de inversión mixta. A ver, vamos acá. Ya sé que Sonora dice, ¿y nosotros qué? Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días para todos. Manuel López, del portal digital Infopolitano. Dos cuestiones muy precisas. En el tema, Presidenta, ¿en qué medida va a contribuir este proyecto para el Plan México que se está impulsando desde el Gobierno federal? Porque es un proyecto muy ambicioso, prácticamente en 6 años se pretende consolidar pues todo el desarrollo en esta materia que hay desde hace más de 40 años, ¿no? Pues muchísimo.
El Plan México tiene el objetivo de producir más en México, tanto con empresas, inversiones extranjeras que se instalen en México a partir de este modelo de desarrollo regional para nuestro país, como inversión nacional, ampliar las cadenas productivas, es decir, que no solamente se instale una maquiladora que trae todo de fuera, se fabrica aquí y luego exporta todo, sino que se instalen aquí y los materiales que se requieran, la producción intermedia que se requiera, pues se produzca en México, y lo que queremos es todavía más, que haya desarrollo científico y tecnológico en México que permita la producción pues de innovaciones de todo tipo en nuestro país. Entonces sí es parte del Plan México. ¿Y cuál sería el principal desafío a resolver a los científicos del instituto? ¿Cuál es el principal desafío que ustedes prevén para que se consolide este proyecto? El principal desafío en este momento es, si bien contamos con personal altamente capacitado y que es competitivo a nivel global, porque ya se ha demostrado en los últimos años, el principal reto es capacitar de manera acelerada personal que esté orientado hacia el diseño y fabricación de dispositivos semiconductores, de tal manera que podamos acomodarnos en un espacio de tiempo durante esta gestión y poder ser competitivos. Ese es el principal reto, lo cual significa que este centro de diseño y esta iniciativa de semiconductores, en términos generales, tendrá que asociarse con las instituciones de educación superior para generar programas que nos permitan capacitar gente de manera acelerada, pero no hay que olvidar algo muy importante: tenemos que seguir preparando ingenieros, maestros y doctores en ciencia, porque ellos van a ir supliendo de conocimiento nuevo que va a ir apoyándonos para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Así que el principal reto que enfrentamos en este momento, y no solamente México, Estados Unidos y otros países, es la generación de profesionales con un alto nivel enfocado en la línea de semiconductores o en cualquier otra que se decida. Presidenta, si me lo permite también, en el tema del Estado de México, recientemente usted tuvo una gira en la zona oriente como parte de estos programas que tienen en los 10 municipios prioritarios en esta zona. Preguntarle, incluso también tuvo una reunión con alcaldes, ¿no?, de esta región de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, en fin. Ahí, ¿cómo va el proceso de estos proyectos y cómo van estas reuniones? Incluso los alcaldes ayer de Nezahualcóyotl, creo, y los Reyes de la Paz sostuvieron una reunión con agua, han tenido ciertas reuniones. ¿Cómo van esos proyectos? Y sobre todo, ¿hay alguna fecha ya estimada para que la población vea ya cristalizadas estas obras, digamos, las primeras piedras, etcétera? Estamos trabajando con 10 municipios del Estado de México de la zona oriente, los más poblados. Después vamos a ir incorporando a otros, y los que tienen la característica de que prácticamente todo el municipio es urbano. ¿Qué objetivo tiene el proyecto? Es una zona que creció muchísimo, tiene cerca de 10 millones de habitantes. Creció en los últimos 30, 35 años de una manera, llegó a tener crecimientos poblacionales de 8% anual. Y el crecimiento poblacional no fue acompañado de servicios. Entonces, la mayoría de estos municipios tiene problemas de abastecimiento de agua potable, de drenaje, de pavimentación, de alumbrado público, es decir, lo básico del desarrollo urbano. Y además, pues problemas de tráfico, embotellamientos, más pues un transporte público que no opera de manera adecuada. Entonces lo planteamos con la maestra Delfina desde antes de entrar al gobierno, que por qué no hacíamos juntos un proyecto, un programa para esta zona.
La idea es que los fondos sean municipales, estatales y federales. Ya tenemos un diagnóstico, lo está coordinando Armando Quintero, que está en el Instituto Municipalista, que está en la Secretaría de Gobernación. He estado trabajando con los presidentes municipales incluso antes de que tomaran posesión, porque ellos entraron el 1 de enero, la mayoría de ellos, a las presidencias municipales, y ya hay un diagnóstico y un avance de qué es lo que se tiene que hacer. Ahora pues hay que poner los recursos y hacer el plan para saber dónde empezamos, cómo empezamos y cómo seguimos avanzando. En eso es en lo que estamos trabajando ahora. Lo primero que hicimos pues fue informarle a la población con estos mítines, estas asambleas que hicimos el fin de semana pasado, y aprovechamos porque uno de los programas de vivienda, que es el de mejoramiento de vivienda, donde más lo vamos a hacer es en el Estado de México, en la zona oriente. Entonces aprovechamos para entregar ya los apoyos de mejoramiento de vivienda y expresar cómo vamos a ir avanzando. Yo creo que más o menos en unos 15 días ya tenemos con qué vamos a iniciar en el 2025. Y finalmente, en el tema de 2 municipios en específico, en Nezahualcóyotl, incluso recientemente hubo una gira ahí del director del IMSS, Zoé Robledo, con el alcalde de Nezahualcóyotl, porque ahí hay la necesidad de un hospital de alta especialidad. Los habitantes tienen que incluso viajar hasta la ciudad de Toluca, ¿no? Algunos para recibir atención, ¿no? En la Ciudad de México. Y en el tema de Chalco, ahí hay pues pendiente la construcción de un colector, de una solución final al tema de inundaciones, ¿no? Entonces, no sé si esos 2 proyectos también estén incluidos. Sí, lo de Chalco ya se está trabajando, son recursos que vamos a poner nosotros para pues avanzar muy rápidamente antes de la época de lluvias. Y en esa se está viendo el hospital de Zaragoza, que se cayó con el sismo del 2017, atendía principalmente Iztapalapa y a Nezahualcóyotl. Entonces, ahora el hospital que se está haciendo en Zaragoza tiene menos camas que el original, por distintas razones. Ahora hay una nueva normatividad distinta a la anterior, etcétera. Entonces, el objetivo es ver cómo se van a complementar. Entonces, estamos trabajando en ello. Entonces, son servicios urbanos, pero también salud, educación. Rosaura está trabajando en las escuelas Rosario Castellanos, Mario Delgado con Tania en las escuelas preparatorias que van a quedar en la zona oriente, que por cierto lo que anunciamos el lunes, que también es algo muy bueno, ya lo vamos a traer aquí a la mañanera, porque es cómo vamos a fortalecer la educación media superior, particularmente en el Valle de México, y desaparecer el examen del Comipems. Entonces, quedó ahí, como fue el mismo día del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no se le dio tanto impulso, entonces ya lo vamos a traer aquí para que se conozca. Sí. Es que el reto que mencionabas es fundamental, el formar más personas que tengan esos niveles de preparación, desde pequeños además. Y, por ejemplo, estamos trabajando en ello con la SEP, con la Secretaría de Educación Pública, en la educación dual. En los países que tienen este desarrollo, que han logrado estos avances, desde que los chicos están en bachillerato, participan también como complemento de su educación en empresas. Entonces, los que quieren dedicarse a la parte tecnológica pueden tener parte de sus créditos en una empresa. En México hay muy poca experiencia en este tema, en el tema de la educación dual, pero lo estamos desarrollando. Particularmente decía el secretario de Educación, Mario Delgado, citó hace poco una reunión muy importante donde empresarios y nosotros, todos las universidades, los institutos de la Secretaría, etcétera, acordamos hacer esa parte de desarrollo de educación dual, desde bachillerato, pero por supuesto también en licenciatura, posgrados, para que inclusive doctores puedan también completar su formación en investigación con la parte tecnológica, con la parte técnica. Entonces, estamos trabajando de una manera integral, o sea, además de generar esta parte
de desarrollo económico, tecnológico, con base científica, también en la parte educativa. Ahí tenemos que fortalecer esta relación y lo estamos haciendo. Gracias. Cerramos ya.